La siguiente entrevista se enmarca en el grupo de estudio y trabajo de forma escolar y experimentación pedagógica en el marco del Observatorio del Derecho a la Educación. Fue realizada por Victoria Díaz en el marco de su tesis de maestría en Ciencias Humanas en la opción Teorías y Prácticas en Educación y se titula Posiciones docentes cooperativas y alteración del cotidiano escolar, miradas sobre una experimentación pedagógica en curso, con su respectiva mención de felicitaciones y su mención de publicación. Podría decir que la tesis se centró en dilucidar, en describir, identificar y analizar cómo un colectivo docente se construye y asume su trabajo desde lo cooperativo, desde unas posiciones. Ahí recupero una categoría que trae la doctora Miriam Sotwell y Alejandro Basiliades, argentinos ambos, en sus investigaciones para denominarlas como posiciones docentes cooperativas dentro de un centro educativo público específico, en este caso que es la escuela número 235 Eudoro Melo de la ciudad de Las Piedras del departamento de Canelones. Y estas posiciones justamente ayudan a trascender la identidad que la política educativa le ha definido, ¿no? Aquello que le ha sido legado o heredado desde los términos de Hannah Arendt, para desnaturalizar, deconstruirse cotidianamente desde los términos de Jacques Derrida, para no solo reducirse a eso, que es legado, como decía, o heredado, sino también procurar alterar la forma, ¿no? Recuperando el pasado, las tradiciones, los pensamientos pedagógicos pasados, diversos para el proyecto futuro, en este caso, para producir políticas desde el cotidiano escolar, y ahí voy a una cuestión que tomo de los trabajos de doctorado del doctor Felipe Benassi, quien tutorió esta tesis. Una producción de política del cotidiano que parte de puntos de encuentro y desencuentro, digamos, ¿no? De decisiones disímiles desde la experiencia cotidiana, tal como lo explicita la doctora Elsie Rodwell en sus trabajos, para experimentar pedagógicamente en pos de la igualdad, de la justicia social, de garantizar derechos y sobre todo el derecho a la educación. En ese recorrido se procuró, por tanto, poder enfatizar la lógica propia que posee el centro educativo desde la perspectiva de quienes están en el mismo, ¿no? De quienes son partícipes, es decir, maestros, maestras, directoras. Ahí hablo de directores en plural porque pasaron dos por el centro educativo en los años que se llevó adelante la investigación, y familias, niños, niñas y también autoridades educativas que pertenecen a la Dirección General de Educación Primaria de HEIF, como inspectores de zona, inspector departamental, el inspector del programa de atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales y relativas a aprender. La inspectora técnica también estuvo, y por esto se realizaron un total de 25 entrevistas semiestructuradas. Se realizaron 2 grupos focales o de discusión y 25 observaciones participantes o participación observada. Bueno, las preguntas fueron 3. La primera es cómo se configuraron estas posiciones docentes cooperativas dentro de esta experimentación pedagógica llevada adelante desde la perspectiva de justicia y basada en garantizar el derecho a la educación. ¿Cuáles son los sentidos, las valoraciones, las decisiones políticas que asumen estas posiciones docentes cooperativas en el proceso de construcción y alteración del cotidiano escolar? Justamente, esa fue la segunda. Y en tercer lugar, ¿qué apreciaciones tienen estos otros actores vinculados a la experiencia sobre la deconstrucción, la alteración del cotidiano en referencia a esas posiciones docentes cooperativas? Bueno, sí, la pandemia fue una gran limitante para la investigación, ¿no? Porque surgió de modo imprevisto para todos y todas y por tanto, por supuesto que afectó, como a muchas otras pesquisas, lo establecido y sobre todo a nivel de lo que planteó fue
a nivel metodológico desafíos, ¿no? Sobre todo porque se pensó su desarrollo de una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico, con una perspectiva etnográfica que requería de una inmersión profunda en la vida cotidiana de la escuela, ¿no? De estar en la escuela para vivenciar su trama cotidiana, bueno, de su complejidad, para visibilizar discursos, las perspectivas, las interpretaciones que ahí surgían, así como ver las decisiones que se iban tomando a diario, ¿no? O adoptando desde el colectivo docente en cuanto a la organización del centro, en cuanto a su proyecto pedagógico o sobre cómo llevar adelante el trabajo docente en sí mismo. Y sobre todo, la afectación se vio más porque esto fue pensado desde la producción o coproducción de conocimiento. Y esto quiere decir que se debía construir conocimiento pedagógico entre la propia escuela y quien investiga. Esto implicó un mayor esfuerzo, ¿no? Para ver los desafíos de lo escolar y a su vez tejer esa relación sujeto y sujeto. Bueno, en otra cuestión que podría detenerme en esto de la pandemia es que en Uruguay, como sabemos, las escuelas cerraron a causa de las medidas que adoptó el gobierno uruguayo, lo que ocasionó que se diera un pasaje extremadamente rápido a una enseñanza que era mediada por la tecnología, ¿no? A lo virtual, y una que estuvo además presidida por la no presencialidad y el aislamiento. Entonces esto fue, yo pongo ahí en la tesis que fue como una especie de puñalada que causó una herida, ¿no? Que tuvo que subsanarse de algún modo en el estudio. Y ya que el trabajo de campo se había iniciado en 2019, continuaba en 2020 y se vio interrumpido, teniendo que enfrentarse a este gigantesco sacudón, ¿no? Desestabilizante para cualquier investigación y más esta que estaba propuesta de este lugar, como dije. Entonces, como consecuencia de esto, se tuvo que pensar de forma inmediata cómo coproducir y producir este conocimiento dentro de esta coyuntura, lo que derivó en replantearme, bueno, todo a nivel investigativo, llevando, por ejemplo, a efectuar un ajuste en lo que tenía que ver con el cronograma de trabajo, ¿no? Entonces, se habían delimitado determinadas cosas, la realización de entrevistas, por ejemplo, que tuvo que pasar a hacerlo en plataformas específicas, por ejemplo, Zoom. Y luego en el retorno paulatino presencial pautado, al igual que quienes habitaban lo escolar, es decir, maestros, maestras, los niños, las niñas, se debió lidiar con todo lo que estaba establecido, esto es, protocolos, circulares, documentos oficiales, que llevaron, por ejemplo, a tener instancias en las que estaban solo las docentes, ¿no? Dentro del centro educativo, sin la presencia de niños y niñas, o sin la totalidad de los mismos, ¿no? Porque bueno, había una delimitación de conformación de grupos más reducidos para llevar adelante lo educativo en esos días, que no admitía esto que estoy explicitando. Y sobre cómo incorporé este análisis a partir de la pandemia, bueno, la tesis cuenta con 6 capítulos. En el 5º capítulo, precisamente, es que se presenta esto de la pandemia, que inicialmente esto no estaba pensado, ¿no? Como dije, de modo imprevisto, bueno, se tuvo que incorporar. Y sobre todo pensando en que esto contrajo la posibilidad, este contexto inédito, de hacer foco sobre las transformaciones que envolvieron a los centros educativos, a sus docentes, a la experimentación pedagógica en sí misma y a las repercusiones existentes sobre la efectivización del derecho para niños y niñas y su familia, y en particular, sobre todo, el derecho a la educación. Entonces, en este capítulo se detalla lo que fue la incertidumbre que atravesaron, los desafíos ante esta coyuntura pandémica, cómo las posiciones cooperativas se vieron alteradas, sobre todo por el trabajo en la no presencialidad y ante la situación dada, ¿no? Cómo fue la recuperación del vínculo o el sostén del vínculo con la familia y la comunidad en la no presencialidad, la forzosa alteración de tiempos y espacios escolares que habían ocasionado que eso trastocó la escuela en sí misma,
y la configuración que existió de esas posiciones cooperativas durante el retorno a la presencialidad, ¿no? Porque había que reconfigurar esas posiciones para pensar cómo mover lo escolar y desde ahí también surgió un batallar contra el avasallamiento de derechos existentes, la exaltación de la desigualdad preexistente y a su vez defensa del derecho a la educación. Bueno, el efecto centrales que pude analizar tiene que ver en cómo, partiendo de un fuerte cuestionamiento a la forma escolar, que emerge a partir de una demanda insatisfecha en cuanto a lo que venían haciendo las docentes. Hablo de las docentes porque eran todas mujeres, todas colegas. Se va efectuando una deconstrucción, una alteración, una deconstrucción, una desnaturalización, es decir, se deja de pasar por naturales las estructuras de esta institución pedagógica, sus formas, sus normas, sus coerciones visibles e invisibles, sus cuadros y todo el aparato en sí mismo escolar, para lanzarse a la búsqueda de estrategias que efectivamente garanticen el derecho a la educación, y eso provoca de cierto modo que algunos componentes del dispositivo escolar, adoptando un poco la cuestión del dispositivo, se encuentren en jaque, ¿no? Porque se procura desafiar las construcciones discursivas, disputar significantes, y de sedimentar entonces el sentido operativizado que existe de esa forma. Eso hace que se configuren de manera diferente, porque se instalan estas posiciones docentes cooperativas que yo traía anteriormente, ¿no? Desde la conformación de un sujeto político cooperativo, que trasciende lo colectivo, que trasciende el sujeto colectivo, y esto conlleva primero embanderarse en una proclama que podríamos decir de la educación bajo un rol importante para la institución de los sujetos y por otro lado colocar valores tales como la solidaridad, la equidad, el interés por el colectivo, la ayuda mutua. Y justamente estas posiciones cooperativas, arraigadas a lo que expresan Lidia Tiribia y Paulo de Jesús, marcan el acto de cooperar, ¿no? Que tiene que ver con esto de operar de forma simultánea, de trabajar en comunión, desde un ejercicio que es de poder compartido, llevan adelante un movimiento político, desde el propio cotidiano escolar, uno que tiene la disputa política por reinstalar lo público como valor a ser resguardado y una apuesta a una escuela más cooperativa, ¿no? Una escuela cooperativa. Esto permite pensar todo esto en una escuela que es concebida para todos y todas y que es construida entre familias, docentes, niños y niñas, y por eso surgen proyectos disímiles en esto de las alteraciones que me preguntabas, ¿no? Uno de ellos es el proyecto institucional, que se denomina Me Empodero de Derechos mientras juego, y ahí apostaba justamente a trabajar con los derechos y con el juego, y a tejer redes con otras instituciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Trampolines, con los educadores de Trampolines, que es una propuesta socioeducativa que se establece en la ciudad de Las Piedras, que nace en 2016 por convenio con UNICEF y posteriormente en el tiempo establece otro convenio con INAHU en 2008. Y ahí acuden niños y niñas de 6 a 18 años. O también otra red otro vínculo que se había tejido fue con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. Bueno, como también decía, aparecen otros proyectos, además de este que mencionaba, como los internivelares, el primero llamado Informativo Divertido, que se tejió en 2019, surgió o emanó en 2019, e incluía a nivel inicial, primer año, luego se hizo una evaluación por parte de las docentes y se incorporó segundo y tercer año en 2020. Y durante la pandemia, o sea, durante el 2020, en la no presencialidad, surgió el proyecto denominado El Juego también permite vincularnos a la distancia. Que, bueno, después, en el retorno a la presencialidad, conllevó una reelaboración y
se tituló luego El juego también permite vincularnos, y estos dos en simultáneo tenían como objetivo principal poder delucidar los grados escolares. Bueno, también se realizaban dentro de esta institución cierres pedagógicos que procuraban poder advertir lo que se había trabajado dentro del año, y esto se presentaba a la comunidad, a las familias, generando ahí como un espacio muy interesante de diálogo, intercambiando con respecto a las diferentes temáticas que se habían impartido, desde el interés desde los estudiantes mismos y las familias, desde las visiones en comunión, ¿no? Y también ahí la visión del docente. Esto particularmente lo que rompe o irrumpía es la escuela común o el aula estándar que trae Flavia Teriggi en sus escritos, en sus trabajos. Por otro lado, también existían talleres sobre diferentes temáticas que partían del interés de los estudiantes y que además eran basados en eso, ¿no? Se configuraban a partir de lo que estudiantes manifestaban, ¿no? como de su interés. Y en los últimos grados ahí aparecían áreas integradas, ¿no? Los docentes de quinto y sexto efectuaban cambios de grupos en donde trabajaban con dos áreas específicas, que eran ciencias naturales y ciencias sociales. Todo esto fue lo que me permitió en la tesis ver cómo la escuela se moviliza en su conjunto, ¿no? En su totalidad, trastocando algunas, vamos a decir, como sus fibras íntimas, ¿no? Posibilitando el corrimiento de determinado lugar, que es tradicional, por ejemplo, estos cierres pedagógicos, los talleres, las áreas integradas. Los proyectos dan cuenta de una experimentación pedagógica puntual que se va tejiendo, ¿no? Bajo una toma de decisiones que es colectiva, y que dejan por fuera aquello que expresa Stanislao Antelo en sus trabajos, una transmisión de conocimiento o un interés sobre productos finales, ¿no? Como objetivo fundamental o primordial del trabajo docente, porque se entiende justamente que no existe nada escriturado de antemano, es decir, no hay un producto definido ni una obra culminada, solamente un arraigo, una incertidumbre constante desde la que se va construyendo la escuela. Y a partir de lo planteado aparecen otras miradas también, ¿no? En esto de alterar, se altera la tarea docente, que está en permanente redefinición, que deja a un lado un maestro explicador, que trae Jean Rancière en sus escritos, para pasar a configurarse en un maestro más ignorante, más emancipador. También ahí se altera la concepción del sujeto de la educación, entendiendo que se sale al encuentro de un sujeto ya plenamente sujeto, es decir, que ya es sujeto y de pleno derecho, sujeto que existe y a su vez resiste al poder que yo intento, ¿no? ejercer sobre él, sujeto que por sí mismo puede moverse, por sus aprendizajes, que puede decidir, que puede crear, que puede resistir a cualquier forma de dominio, y acceder sobre todo al pensamiento crítico por ella misma. Por eso esta escuela tenía como bandera siempre acompañar, cuidar y apostar por los niños y niñas sin techo y empoderarle de derechos, que era como el lema de la escuela. Entonces, también en este sentido, las alteraciones que enunciaba anteriormente, aparece una fuerte apuesta por alterar tiempos y espacios. Y también, a su vez, por diversificar trayectorias, ¿no? La trayectoria escolar de niños y niñas. Es decir, bueno, existe un movimiento de niños y niñas y adolescentes dentro de este centro educativo pensado con el que se logra romper aquellos supuestos que están arraigados a la forma escolar, que tienen que ver con ese desarrollo homogéneo, con la homogeneización, ¿no? de niños y niñas, que conlleva a consolidar como ciertos estándares de rendimiento único para cada educando, dejando a un lado la base
del sistema educativo, ¿no? Entonces rompen un poco con esto de las trayectorias lineales basadas en un aprendizaje monocrónico, que es algo que propone Flavia Terigi en sus trabajos, para atender efectivamente a la heterogeneidad o a las múltiples cronologías de aprendizaje. A su vez aparece en esta experiencia otra concepción del espacio escolar, dejando atrás lo que tiene que ver con una matriz más eclesiástica, podríamos decir, que lo lleva a asemejarse a otros sitios religiosos, ¿no? Lo escolar tiene mucho de esto de la iglesia, del templo, del convento, del monasterio, ¿no? Entonces, eso está pensado más desde una práctica coercitiva que fuerza a los cuerpos a tener determinadas conductas, vamos a decir, que les encierra, que les clausura, que les reprime, que les separa, que les aísla, ¿no? Que conserva determinadas cosas, cuestión que es instalada en la modernidad y se hereda. Entonces, esta escuela rompe con eso y busca generar otra conceptualización de espacios, justamente, una que atienda a las necesidades individuales de cada niño o niña, de cada sujeto, y por supuesto, en todo esto que he enunciado antes, hay una búsqueda de configurar otros sentidos, ¿no? Cuestión que no estuvo exenta de luchas, de conflictos, porque se conoce que los sentidos nunca son estáticos, ¿no? Siempre se están en constante puja y disputa. Bueno, la tesis no habla de hallazgos, sino que habla de algunas claves y una demasía de puntos suspensivos, ¿no? En esto de, primero, dejar el discurso en suspenso, y en segundo lugar, pensando en que a mí particularmente me interesa siempre detenerme en un conjunto de particularidades, de preguntas, de pensares que han emergido en el marco de pesquisas singulares. Pero podría decir que dentro de estas claves, una primera es sobre el abordaje actual del trabajo docente dentro del Uruguay, o sea, la coyuntura política que vivencia el país actualmente, dado el cambio de gobierno y las transformaciones educativas, la transformación educativa que viene de ello, surgen ciertas lecturas sobre el trabajo docente que son ancladas sobre todo en datos concretos, ¿no? El problema central que tiene esto en centrarse en el dato concreto es que ahí aparecen dos cuestiones. La primera tiene que ver en cómo se aborda esos datos desde la política educativa, puesto que estos, tienen procesos más complejos atrás, ¿no? De trasfondo, que no son tenidos en cuenta al momento de llevar a cabo lo que se pretende realizar. Y por otro lado, el uso que se hace de ese dato sin lo contextual refleja una política que no solo se ocupa del dato, sino que se aleja de lo que el dato viene a indicar, ¿no? Por otro lado, en relación con esta primera clave, se encuentra cómo se utiliza este dato para abonar discursos cargados, vamos a decir, de tintes conservadores y neoliberales, que atiende una idea de crisis educativa que pareciera que tiene como única solución la instalación de lo nuevo, ¿no? El cambio, de la innovación. Entonces, esto que mencionaba se trataría de soluciones totalmente desprovistas de la historicidad, ¿no? De la historia y de la experiencia del quehacer docente dentro de nuestro país. Entonces, además, en esto aparece una lógica exenta de conflictos, de posicionamientos éticos políticos, en la que se reduce a lo mínimo la participación y la autonomía de maestros, maestras, a quienes se los ve como parte del problema, pero no como quienes en conjunto podrían, ¿no? Con autoridades educativas, hallar las soluciones, porque en definitiva son maestros, maestras, educadores, educadoras, profesores, profesoras, quienes tienen la posibilidad de transformar lo que se viene efectuando. Luego, una segunda clave tiene que ver ya más con la configuración de posiciones docentes cooperativas. La Escuela 235 lo que permite es contemplar la existencia de un pasaje, vamos a decir,
de unas posiciones docentes arraigadas a la alineación y la heteronomía, como lo comprende Cornelius Castoriadis, a unas posiciones docentes y cooperativas específicas, ¿no? Y en esta configuración, esta configuración se logra a partir del establecimiento de un conjunto de rasgos sustantivos, que voy a pasar a enunciar ahora. El primero tiene que ver con deconstruir para producir lo común, los comunes, tal como lo conciben Pierre Dardot y Christian Laval. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se va permitiendo al colectivo docente salir de un encierro argumental para ir paulatinamente pujando contra no solo las políticas homogeneizantes, sino con lo que pauta la forma escolar, ¿no? Este currículum único, el aula estándar, la disposición de niños y niñas en grados, regidos por determinadas conceptualizaciones de tiempo y espacio. Desde el entendido que lo común no está dado, ¿no? Es un producto continuo, que continúa, que es producido continuamente y sistemáticamente mediante acciones conjuntas. Y esto implicó para el colectivo docente producir un extrañamiento, ¿no? Esa desconstrucción tomando la perspectiva histórica para posibilitar esas transformaciones. Y eso provoca un elucidar que va sobre el pensar de lo que se hace, saber lo que se piensa, admitiendo que al salirse de lo naturalizado recupera como esta mirada más de extranjería, de romper con los muros que se han colocado desde lo instituido. Hay también cuestión que trae Cornelio Castoriadis en sus trabajos, a lo instituyente, ¿no? O sea, el colectivo recupera realmente sus intencionalidades pedagógicas a través de esta deconstrucción y desde ahí configura estos otros sentidos, unos que se dan en términos de derechos y justicia social. Un segundo rasgo tiene que ver con la alteración y la reinvención de la forma escolar para reconfigurar distintas nociones. En la escuela hay una apreciación de que el efecto institucional no es natural, que lo escolar no es natural, es decir, no es parte de un fenómeno natural, sino que contrariamente es un producto sociohistórico. Y esto es justamente lo que admite contemplar continuidades con respecto a la forma escolar y también establecer algunas rupturas que parten de una, podríamos decir, relación vivificante con la tradición y la invención. Entonces existe una fuerte apuesta por deconstruir el orden simbólico e institucional para producir otros modos de hacer escuela. Y esto supone entonces un desplazamiento posible al orden imaginario, lo que significa que se establece una fuerza de cambio en lo escolar dada por la potencia de la imaginación continua. La imaginación y la creatividad están muy presentes dentro de esta escuela y eso requiere justamente una superación de la imaginación individual para efectuar una respuesta más colectiva, ¿no? Más cooperativa, que habilite pararse desde el instituyente con el objetivo de alterar ese orden simbólico. Y esto es lo que deriva en que las educadoras construyan otros vínculos educativos con la comunidad, con familias, ¿no? Ahí se habla de una escuela comunitaria, de una escuela plaza. Se redefinan e instituyan formas de nombrar el trabajo docente, teniendo presente la invención, los efectos y posibilidades, y construir otra concepción del tiempo, del espacio, de las trayectorias del sujeto de la educación, para organizarse desde otros modos posibles. Un tercer rasgo sustantivo de estas posiciones docentes cooperativas, de este pasaje, es la recuperación de la cooperación como pilar del trabajo docente. La experiencia de esta escuela aporta una sustantiva visión acerca de la generación de vínculos asociativos y cooperativos que pueden establecerse entre docentes para generar primero una interpelación mutua, es decir, un nutrir conjunto a partir del intercambio
a fin de enhebrar saberes, ¿no? Ahí, desde ese punto, el trabajo docente, las posiciones docentes se basan en esa forma asociativa, cooperativa y grupal que trasciende el plano colaborativo o colectivo y que parten de una conformación de un nosotros, nosotras, para pensar los dilemas que existen en lo escolar o los problemas, ¿no?, que acontecen a diario en las instituciones educativas, concretamente en la escuela. Al mismo tiempo, surge una organización de lo escolar de forma distinta, en la cual todas y todas, los que habitan este espacio público común, son protagonistas de esta praxis colectiva, para transformar justamente lo escolar. Y en ello es que se admite visibilizar una recuperación de la cooperación en educación, como un sentido de acción, como un movimiento colectivo que recobra un poder instituyente, como decía antes, que se propone una visión que se opone, digamos, a una visión meramente individualista. Y esto no tiene que ver con la negación del individuo, ¿no? Se plantea el desafío de la construcción de una fuerza social común que se constituye a partir de un sujeto cooperativo, un otro que piensa, que reflexiona, que supera el plano de lo personal, ¿no? Que me trasciende a mí, a cada uno, como persona. Y esto supone, esto deriva en que el colectivo puede darse sus propias leyes, construir mediante un proceso de asunción de la autonomía que se sustenta sobre todo en la incertidumbre, en oposición total a la heteronomía, ¿no?, que enunciaba anteriormente de Cornelius Castoriadis, es decir, a la subordinación, al conformismo con el que cargan maestros, maestras a diarios, y esta visión sustentada en la igualdad como punto de partida, ¿no? Esto que Jacques Rancière trae en sus trabajos, sobre todo en El maestro ignorante, en su libro, y en la autogestión, ¿no?, que supone una forma democrática disímil en cuanto a la toma de decisiones, en la que se ve específicamente una coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se hace, y esto es justamente lo que conlleva permitirse asumir una posición política, pedagógica, distinta, que procura pensarse y organizar la escuela sin condicionantes previstos como determinantes, ¿no? Otro rasgo distintivo tiene que ver con la escuela con una organización política, desde un maestro, una maestra hacedora de política o hacedora de política. En la escuela se recupera una maestra hacedora que se concibe como hacedora de política, un sujeto político capaz, como expresa Felipe Estevenaz en sus trabajos, de producir política desde el cotidiano escolar, que asume y defiende la politicidad de lo educativo, producir políticas del propio cotidiano escolar. Estas maestras producen políticas de su propio cotidiano escolar y se asumen y defienden la politicidad del educativo, como mencionaba anteriormente, es decir, consideran que la educación es un acto político y desde ahí recobran las intencionalidades pedagógicas para justamente producir estas transformaciones, entendiendo que la naturalidad en educación tan marcada, ¿no?, dentro de nuestro país actualmente es imposible porque la educación es política desde el momento en que cada educador, educadora se encuentra en un entorno relacional repleto de discordancias, de conflictos, sin unanimidad en cuanto a las formas de entendimiento. Y en esto es posible lo que permite a estas maestras rescatar el valor de lo público, ¿no? Trabajar incansablemente por lo imposible, lo que permite buscar formas de minimizar la desigualdad, de las crueldades, abogar por los derechos y por la justicia social, como ya mencionaba antes. Entonces existe como una reconquista del lugar
de ese lugar que se le niega o cancela continuamente a los docentes dentro de la política educativa, y eso posibilita una ruptura con el vaciamiento político de o la despolitización con la que cargan, con lo que carga lo educativo, y eso lleva a actuar mancomunadamente desde decisiones que se construyen desde una pluralidad de polémicas, ¿no? Y eso lleva a reposicionar la escuela como un actor político fundamental dentro de la construcción de política pública, que dista absolutamente de aquello que suele contemplarse dentro de los ejecutores de las políticas, ¿no? Públicas, pensadas siempre desde la macropolítica, ¿no? De lo que se piensa desde la macropolítica. Porque se trata de una escuela que, como propone Silvia Grips, se gobierna, ¿no? Y allí se recobra la educación como acto político en la que se pone en cuestionamiento la reproducción de prácticas que contemplan como eje central la igualdad, y en la que surge una reestructuración de subjetividades colectivas que llevan a una deconstrucción de esos sentidos hegemónicos dominantes para producir justamente antagonismos que provoquen disputas o que disputen la construcción de proyectos educativos contrahegemónicos. Ahí se da el rescate de una posición docente histórica, cooperativa, que marcó al Magisterio Nacional y sus movimientos desde la década del 20 al 60, particularmente a partir del desarrollo de un conjunto de experiencias pedagógicas concretas que fueron llevadas adelante por pedagogos nacionales, y esta recuperación desde esa postura política y autónoma, perteneciente a la historia del magisterio uruguayo y a su referente, lleva a ver que esa pedagogía justamente nacional no está ni muerta, ni extinta, ni fosilizada. Otro punto tiene que ver con construir otros sentidos para enfrentar desafíos, ¿no? Esta escuela nunca pierde de vista la pregunta sobre lo que viene haciendo, la pregunta sobre el por qué, el para qué, y la instalación de una incomodidad continua. Es esto lo que le admite enfrentar los desafíos que se plantean digamos, en el cotidiano escolar a diario, desde un trabajo cooperativo. Es esa decisión colectiva de tomar intervención pedagógica la que marca una atrayente postura que parte de la igualdad de las inteligencias y que da cuenta de una escuela que puja y resiste en pos de ello. Otro punto, otro rasgo distintivo es la defensa del derecho a la educación y la justicia social. La experiencia de la escuela muestra cómo un colectivo docente le hace frente a esto, ¿no? Aún en situaciones muy complejas como la pandemia, desplegando múltiples estrategias, generando condiciones conjuntamente con la comunidad, las familias, para efectivamente intentar defender y darle cumplimiento a esto. Y para lograrlo se puede distinguir un posicionamiento docente alejado, rotundamente, le puedo decir, de una reducción del sujeto a su situación social o económica, ¿no? Para visualizarlo como un igual, con derechos, posibilidades, una posición docente cooperativa que piensa la enseñanza desde un acto de justicia que implica no solo abrir el paso al mundo cultural, que precede a cada estudiante, sino asumir una responsabilidad como educadores y educadoras para con ese sujeto de la educación que por derecho debe acceder a lo heredado, ¿no? A lo que le corresponde. Y en este colectivo de maestras, entonces, se encuentra visible un camino de experimentación pedagógica trazado desde una pedagogía de justicia, como lo proponen Pablo Martínez y Camila Falqui, que cuida al otro, procurando ser justos, ¿no? Procurando una buena distribución de los bienes simbólicos y culturales legados, y no producir ni reproducir el fracaso escolar que condena a niños y niñas y adolescentes a diario. También pujan ante retrocesos que velan porque estos pueden transformarse a la medida de que logren producir nexos con el conocimiento que se interpela ante la deficiencia y la selectividad, digamos, de la forma escolar para un efectivo cumplimiento de derechos, sobre todo el derecho a la educación,
poniendo como eje central el aprendizaje para organizar o alterar la escuela en función de eso, y fundándola a partir de una idea sustantiva de que todo niño, toda niña, todo adolescente puede aprender, en tanto igual para constituirse como un sujeto político que construye su propia perspectiva y que para ello no existe ni techo ni imposibilidades. Y como último punto, rasgo distintivo, y con esto ya voy finalizando, la apreciación de otros actores educativos, ¿no? Esto que mencionaba, inspectores, inspectoras. Ahí su mirada ha llevado a advertir la relevancia de este tipo de experiencias, sobre todo porque es una experiencia que pertenece al programa Aprender, como mencionaba, para la educación pública en sí misma, ¿no? Debido a que en ella, primero, no solo cumple ampliamente con los cometidos que se han diseñado para este programa, sino que además se logra configurar un trabajo docente diferente, uno que apuesta a esta deconstrucción, esta desnaturalización, en la creatividad e imaginación. Y en este trabajo docente es el que, de acuerdo a estos entrevistadas, logra, mediante ensayos, errores, alterar la forma escolar para construir otra escuela, ¿no? Una en la que se organizan los espacios de forma diferente, los tiempos, para generar otras dinámicas que realmente potencian los aprendizajes. Ellos o ellas decían, realmente en estas experiencias se logran aprendizajes. Y eso es justamente lo que lleva a un fuerte contrapeso, o coloca un fuerte contrapeso a la mirada que se impone hoy en día en cuanto al trabajo docente sobre la eficiencia de la tarea que tiene, o en relación a los resultados que presenta este programa Aprender en particular, procurando sobre todo redefinirlo, ¿no? O acotarlo. Y a raíz de esto se contempla asimismo una contraposición en cuanto a los argumentos que rigen actualmente la reforma o transformación curricular y educativa del país, basada en lógicas empresariales y de gerenciamiento que se cargan de distintas significaciones para los cotidianos escolares. Cuando estos colectivos docentes y directivos de estos centros, como desde una responsabilidad ética política, según el cuerpo inspectivo, alcanzan grandes logros en relación a los aprendizajes desde la experimentación pedagógica que vienen desarrollando. Y por último, la visión de estos entrevistados, estas entrevistadas, contrae la existencia de crudas desigualdades, vulnerabilidad de derechos, estigmatizaciones y violencias dentro de los cotidianos escolares, a los que maestros y maestras deben hacerle frente a diario desde posiciones docentes particulares que apuntan a humanizar de la desprotección ante las diversas situaciones sociales que viven niños y niñas. Y ellos dicen, bueno, la desigualdad no puede ocultarse ni solaparse, porque se vive en carne propia, van a decir. Particularmente lo que creen es que es pertinente detenerse en esto, porque no hace falta intentar poner en evidencia la desigualdad a los docentes, ¿no? Mucho se ha dicho que hay que hacer ver a docentes sobre la desigualdad. Yo sé, no, la desigualdad existe, los docentes lidian con ello a diario, en carne propia, como decía antes. Entonces, no es necesario hacerle visible la desigualdad a los docentes uruguayos ni hacerle tomar conciencia de la existencia de estas para que las transformaciones educativas o curriculares puedan llevarse adelante como a nivel discursivo se pronuncia hoy en día. Justamente es esto lo que dice, bueno, lo que lleva a que estos entrevistados, estas entrevistadas, digan, pararse desde ese paradigma, no solo desvaloriza el arduo trabajo de educadores y educadoras, vienen efectuando para garantizar el derecho a la educación y otros derechos, sino que corre del foco la atención sobre la responsabilidad que le compete a todos y a todas, a cada uno, sobre niños y niñas y adolescentes, no solo a docentes, y en particular sobre la fuerte destatalización que se encuentra operando y a su vez el retiro paulatino del Estado como garante.